Gracias, presidente. Buenos días, mesa directiva, diputadas y diputados, a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan, al público en general que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Agradecemos al Centro de Investigación Parlamentarias del Estado de Sonora por su colaboración en este proyecto y agradezco la presencia de la comunidad sorda, a los jóvenes líderes que han venido luchando por un Sonora inclusivo, Yair Alejandro, Jesús Enrique, Martín, Fernanda Islas, Fernanda Grijalva, Cintia, y a la Asociación de Madres de Muchachos Sordos, Escucha Sonora AC, bienvenidos sean. Igual, por supuesto, a los intérpretes de lengua de señas que en este momento están siendo puente de comunicación entre una lengua y otra. Gracias, Álvaro y Margarita. Pido al diputado presidente para que apoyo legislativo nos ayude abriendo las pantallas. Gracias, presidente. Soy Jesús Enrique y estoy aquí para hablarles de un tema muy importante en relación a la lengua de señas mexicana. Lengua, sí, les voy a explicar por qué se llama así, es muy interesante. Primero, quiero decirles que la fecha en la que en México se reconoce la lengua de señas es el 10 de junio del 2005, dentro de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y algunas personas confunden un poco los conceptos lenguaje, diciendo lenguaje de señas mexicano o lengua de señas mexicana. ¿Cuál de las dos tenemos que usar? Les explico, el lenguaje es un concepto que se relaciona a una función humana que permite expresar sentimientos, emociones y comunicarnos, claro. Por su lado, lengua hace referencia a una palabra que es sinónimo de idioma. En México, por ejemplo, la mayoría de las personas habla español, es el idioma oficial. En Estados Unidos el idioma oficial es el inglés. De la misma manera, para algunas comunidades de sordos, su lengua o su idioma oficial son lenguas de señas, que son distintas en cada país. En España es la lengua de señas española, de tal suerte que si una persona sorda de México viaja a España y entra en contacto con algún sordo de ella, va a tener dificultades porque no son iguales. Bueno, en el mundo hay aproximadamente 300 lenguas de señas que hablan distintos grupos de sordos y son sus lenguas naturales. Muchas de ellas todavía no están reconocidas dentro de alguna ley de derechos de personas con discapacidad o de alguna ley de derechos lingüísticos que son distintas. Es muy importante para muchas comunidades de sordos algunas fechas dentro de cada país. Por ejemplo, el 28 de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas y también de los intérpretes de lenguas de señas. El 28 de noviembre es una fecha importante porque es el Día Nacional de las Personas Sordas en México. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Todas las discapacidades auditivas, visuales, motrices, intelectuales y más. También es muy importante hablar del 10 de junio porque es el día en que se legisla sobre los derechos de las personas sordas y de las lenguas de señas. También es muy importante hablar acerca de la inclusión en aspectos sociales, laborales, culturales, educativos, familiares. Es muy importante la comunicación para hablar del concepto de inclusión. Muchas gracias.
Compañeros, les acabo de dar una guía o una actividad para que me acompañaran a hacerla. Veo que no se movió nadie, que nadie pudo realizar la actividad. Ahora sí les van a entregar un acordeón para poder realizar la actividad y les voy a decir de qué se trataba. Así les voy a traducir. Yo les decía que pusiéramos atención y que en cada una de sus sillas tienen un nombre en un letrero. El nombre no corresponde al nombre de ustedes, es el nombre de otra persona. Yo les decía, los invitaba a que buscaran el nombre de la persona que le pertenece ese letrero y le hicieran entrega de su letrero, el letrero correspondiente. Pues así, ahí está el nombre por el otro lado. El otro lado, diputada Gaitán, ese es el nombre que está. Usted tiene que leer ese nombre y entregárselo al diputado o a la diputada que le corresponda ese nombre. Yo les di las instrucciones en lengua de señas mexicana. Por supuesto que no todos hablamos esa lengua, solo les digo, imagínense el diario vivir de una persona sorda que todos los días ve interrumpida su comunicación con las demás personas que hablamos una lengua oral o que hablamos español. Así como ahorita nos sentimos al no poder realizar la actividad, así la comunidad sorda, las personas sordas se sienten las 24 horas del día al asistir en cualquier actividad social que realizan en el día a día. Ahora sí, ya con su acordeón pueden entregar el letrero. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Honorable Asamblea, los suscritos Fermín Trujillo Fuentes y Beatriz Cota Ponce, en nuestro carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos de manera atenta y respetuosa ante el Pleno de esta soberanía para someter a consideración iniciativa con proyecto de ley que adiciona un párrafo tercero del artículo 8º de la Constitución Política del Estado de Sonora al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Carta de las Naciones Unidas proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se sustentan en el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Con el mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todas las personas tienen los derechos y libertades que enuncia sin distinción de ninguna índole. Por su misma orientación pueden sumarse a estos instrumentos los siguientes también suscritos por nuestro país: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
todos ellos instrumentos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad en condición de igualdad con los demás integrantes de la sociedad. Sin embargo, a pesar de contar con tantos instrumentos fundamentales y vinculantes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad siguen encontrando cotidianamente barreras para participar en igualdad de condiciones con los demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todo el mundo. Las personas con discapacidad siguen formando parte de los grupos marginados en todas las sociedades y suelen ser las últimas en obtener el respeto de sus derechos humanos. De ello surge la necesidad de garantizar de todas las formas posibles a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de estos derechos sin discriminación alguna que vulnere su dignidad y valor como seres humanos. Para los efectos de esta iniciativa entenderemos como discriminación lo plasmado en la definición que de ella hace la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en una o más de los siguientes motivos: el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opciones, las preferencias, opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Sobre estas premisas, el propósito de la presente iniciativa se enfoca en las personas con discapacidad auditiva y en la importancia de la lengua de señas mexicana para su plena inclusión y realización como sujetos de derechos humanos. Hoy por hoy, muchas personas con discapacidad auditiva en nuestro país ven coartado su derecho a la educación, a la información, a la libre opinión, a la seguridad y al derecho personal debido a la discriminación y a la insuficiencia de recursos de comunicación adecuados a su situación, adecuados a su lengua. No es esta una cuestión menor. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en nuestro país casi 6.2 millones de personas, es decir, prácticamente 5% de la población total, viven con alguna discapacidad. De ese total, más de 2.2 millones, 35%, son personas sordas o que presentan debilidad auditiva en ambos oídos o hipoacúsicos. También más de 1.3 millones de personas, 22%, tienen problemas para comunicarse o debido a limitaciones para hablar. En lo que corresponde al estado de Sonora, más de 145,000 personas, alrededor del 5% de la población total del estado, viven con alguna discapacidad. De este total, alrededor de 45,000, el 30%, son personas sordas o hipoacúsicas. También más de 30,000 personas no pueden hablar o lo hacen con muchas limitaciones. Por su parte, la Asociación Civil Local Escucha Sonora AC declara a través de su representante que en Sonora existen alrededor de 12,000 personas sordas, lo que representa alrededor del 0.4% del total de la población en Sonora.
La representante de la Asociación Civil advierte sobre la falta de normas precisas para la atención a la comunidad de sordos, lo que provoca que año con año la comunidad viva un viacrucis para conseguir becas a través del Congreso del Estado de Sonora. Los recursos autorizados son por el orden de 2 millones de pesos. Anteriormente eran 4 millones. En beneficio de 68 jóvenes de preparatoria y universidad que con estos recursos pagan a los intérpretes de cada uno de ellos, garantizando así su inclusión a la educación. Ante esta realidad toma relevancia el uso de la lengua de señas, que es la lengua materna de la comunidad de sordos. En México, la comunidad sorda utiliza mayoritariamente la lengua de señas mexicanas, la LSM, que consiste en una serie de signos gestuales dotados de función lingüística, articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales y movimientos corporales. La LSM se vale de dactilología, de letreo y de ideogramas, representación de palabras con una o varias configuraciones de manos. Y al ser una lengua, tiene su propia gramática, igual que una lengua oral. El acceso temprano a la lengua de señas y a los servicios de esta lengua, incluida la educación, son además de un derecho humano fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las personas sordas. En cuanto a normatividad en materia de discapacidades, además de los ya mencionados tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, haciendo una revisión del marco legal nacional vigente, encontramos que en la Constitución que nuestra Constitución política prohíbe en su artículo primero toda discriminación hacia personas con discapacidad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En cuanto a las leyes secundarias, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 3 dedicado a la educación, el artículo 14, en su capítulo 3 y en el artículo 14, establece que la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional, patrimonio lingüístico de nuestra nación. En el capítulo 9, dedicado al acceso a la justicia, el artículo 29 dispone que las instituciones de administración e impartición de justicia cuenten con peritos especializados en las diversas discapacidades y el apoyo de intérpretes de LSM, entre otras cosas. Además, en el capítulo 10 sobre libertad de expresión, opinión y acceso a la información, el artículo 32 refrenda el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de expresión y opinión. Para garantizarlo, la fracción segunda de este artículo dispone que las autoridades competentes deben promover la utilización de lengua de señas mexicanas y el sistema braille y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, incluido el Internet. De igual manera, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en el artículo 15 quater dispone que como medida de nivelación en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión se utilicen intérpretes de lengua de señas mexicana. En el ámbito local, la Constitución Política del Estado de Sonora hace eco de la Constitución General al prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
o cualquier cosa. Además de lo anterior, no existe en la Constitución local ninguna disposición específica relacionada con discapacidades o lengua de señas mexicana. Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Sonora plantea en su capítulo 8 dedicado a la educación inclusiva que ésta se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Lees artículo 56. Y dispone que la Secretaría de Educación y Cultura busque proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. Lees artículo 57, fracción sexta. Y también garantizar que las instituciones educativas públicas y privadas cuenten con el personal docente capacitado para impartir educación especial para personas con una discapacidad de las previstas en la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora, a cuyo efecto llevará a cabo programas de capacitación de manera permanente y gratuita, tanto para instituciones públicas o privadas. El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, otorgará becas que soliciten alumnos inscritos en educación básica y media superior que presenten alguna discapacidad en términos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de discapacidad del Estado de Sonora, atendiendo particularmente el otorgamiento a los alumnos con sordera profunda para el pago de intérprete respectivo. Lees artículo 58, fracción octava. En lo referente a la accesibilidad en el sistema educativo estatal, la ley que se comenta dispone en su artículo 60 que en el sistema educativo estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y en las demás normas aplicables, para lo cual al menos se deberán establecer programas de capacitación de lengua de señas mexicana y de sistema de lectoescritura en sistema braille, dirigidos a padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como también a maestros y personal de educación básica, tanto en las escuelas públicas como en aquellas escuelas privadas que integren a alumnos con necesidades especiales de educación. En materia de formación docente, la misma ley establece que en los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos. Asimismo, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad, debiendo contemplar al menos capacitación en lengua de señas. Ampliando la perspectiva hacia otras entidades federativas, encontramos que en la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la lengua de señas mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Ninguna otra entidad de la Federación la ha reconocido aún como lengua oficial en su Constitución. En el artículo 8 dice, inciso B, Sistema Educativo Local, numeral 7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales
velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos, asegurando su desarrollo progresivo e integral conforme a las capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la lengua de señas mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en lengua de señas mexicana y español. Es importante destacar la relevancia de reconocer adicionalmente en la Constitución Política del Estado de Sonora la lengua de señas mexicanas como oficial en la entidad. Es la lengua materna de las personas con discapacidad auditiva, ya que surge de manera natural en base a la interacción diaria debido a la limitación y a la barrera que tienen para recibir el sonido. Sus canales de emisión y recepción se enfocan principalmente en los corporales, espaciales y visuales. Esta iniciativa recoge el sentir de las personas en esta condición. Por ello, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora de la 63ª legislatura, invitamos a nuestros compañeros diputadas y diputados a reconocer y honrar este derecho en la ley de mayor jerarquía del Estado y atender así puntualmente el principio de igualdad. Por otra parte, con este reconocimiento se establece una base constitucional para el desarrollo e implementación de políticas públicas que propicien mayor inclusión social y garanticen que las personas con discapacidad auditiva reciban educación en lengua de señas mexicanas con el respaldo del Estado, cumpliendo así la promesa fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de ley que adiciona un párrafo tercero al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Artículo 8. El español es el idioma oficial del Estado de Sonora y adicionalmente se reconoce a la lengua de señas mexicana como lengua oficial y patrimonio y parte del patrimonio lingüístico sonorense. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas con discapacidad auditiva reciban educación en lengua de señas mexicana y promuevan su utilización en todo el territorio estatal. Transitorio, artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Se instruye a la mesa directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y, en su caso de resultar aprobada la presente ley por las 2/3 partes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, la remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 28 de octubre del 2021. Diputado Fermín Trujillo Fuentes, diputada Beatriz Cota Ponce. Compañeros diputados y diputados, los invito a romper las barreras de la comunicación. Los invito
a reconocer la lengua de señas mexicana como lengua oficial del Estado de Sonora. Los invito a que no dejemos que vivan las personas sordas en el silencio al no tener todo el acceso a su propia lengua materna. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.